El pueblo chino tuvo origen en el río Amarillo. Según su mitología, se dice que el creador de todo fue Pan Ku, quien es referido como el primer hombre, quien abrió el cielo y la tierra. Cultivaban arroz y eran una sociedad agrícola. La tradición habla de la dinastía Xia como la primera. Sin embargo, no existen evidencias que confirmen esta historia, dejando así a la dinastía Shang como la primera. Esta dinastía gobernó en los actuales territorios de Henan, Hubei, Shandong y Anhui. En cuanto a su economía, se cultivaba mijo, trigo y cebada. También cuidaban de gusanos de seda y criaban cerdos, ovejas, perros y bueyes. Desde el siglo VIII hasta el siglo III a.C., hubo un profundo cambio que creó una sociedad inestable y un estado de guerra que no parecía terminar. Durante este tiempo, China entró a la Edad de Hierro, donde se logró mejorar la agricultura gracias a nuevas técnicas de cosecha. Logró un crecimiento demográfico y como muestra de este progreso, se empezó a utilizar el caballo como animal de transporte. En cuanto a la edad dorada de la filosofía, gracias a la inestabilidad política, se creó una respuesta intelectual, donde Confucio, el más influyente de los filósofos de esta época, presentó propuestas sobre la restauración de instituciones políticas y sociales de la dinastía Zhou. En el siglo IV a.C., el reino Qin tomó fuerza, mientras que los Zhou se debilitaban cada vez más. Por ende, dicho reino logró convertirse en la nueva dinastía, la dinastía Qin. El nombre de China procede de esta dinastía. La dinastía Qin configura los estados feudales y se convierte en un imperio centralizado, unifica los pesos y medidas y crea un sistema de escritura obligatorio para todo el imperio. Uno de los logros más grandes de los miembros de esta dinastía se debe a que fueron ellos quienes se encargaron de terminar la Gran Muralla China. Gracias a algunos gastos de este tipo, subieron los impuestos, lo cual fue un detonante que llevó a que el pueblo se rebelara. La nueva dinastía, la dinastía Han, se constituye sobre la base de la dinastía Qin. Sin embargo, adoptaron una política comercial que permitió que se restableciera la economía. Establecen el confucianismo como ideología oficial y a finales del siglo II a.C. se funda la Universidad Imperial. Estuvieron bajo el poder del emperador Wu entre los años 140 a 87 a.C., que por cierto, gracias a él se pudo abrir la ruta de la seda. Se basaron en políticas que buscaban expandir el territorio chino, pero dichas políticas disminuyeron el capital, lo cual los llevó a subir impuestos y crear políticas para restaurar el excedente económico que tenían anteriormente. La dinastía Qing existió desde el año 9 al menos 23 a.C. Wan Mang, que era un ministro,
envenena a Ping-Ti y decide establecer esta nueva dinastía. Buscó nacionalizar la tierra y gracias a él se abolió la esclavitud. También, en esta dinastía se refuerzan los monopolios sobre la sal y el hierro. Gracias a una ruptura de los sistemas de control de agua, se da una rebelión campesina y finalmente, junto a las grandes familias terratenientes, logran matar a Wanmang. El periodo de desunión se da gracias a que las familias terratenientes se aprovecharon de la debilidad del imperio y decidieron crear su ejército privado, lo que permite que en el año 220 se funde el reino Wei, la dinastía Shuhan y la dinastía Wu. Estos tres reinos tuvieron incesantes guerras entre sí. China se reunifica gracias a la dinastía Shui, que perdura desde el año 581 hasta el año 617, donde se establece el imperio y se establece Shangan como capital. Se reinstauran exámenes para la elección de funcionarios y se establece el confucianismo, el taoísmo y el budismo para crear su nueva ideología. En la dinastía Tang, que tomó lugar desde el año 618 al 907, el impuesto agrícola se dirigía como ingreso para el servicio militar. Los campesinos abandonaron sus parcelas gracias a los altos impuestos. Empezó a decaer el budismo. Reapareció el confucianismo. Después, el budismo se consideraba como una fuerza perjudicial para la sociedad, así que fueron perseguidos. Los Song del norte, gracias a su debilidad militar y poco tamaño del ejército, pierden algunas guerras, y en pro de tener más ingresos aumentan los impuestos. Gracias a los Song del sur, la China meridional logró desarrollarse rápidamente y lograron una prosperidad económica. El mandato mongol se extendía de tal manera que gobernaban desde Europa oriental hasta Corea del Norte y desde Siberia hasta el norte de India. El poder imperial se basó en dos grandes dinastías, la Ming, que toma lugar desde 1360 hasta 1644, y la Manchu, que toma lugar desde 1644 hasta 1912. La dinastía Ming se divide en 15 provincias, las cuales, a su vez, eran supervisadas por tres comisionados, uno para finanzas, otro para militares y otro para judiciales. Gracias a que se restablecieron el sistema de relaciones tributarias, reconocieron la supremacía china. Las tribus de Mongolia fueron derrotadas y la capital se volvió a ubicar en Pekín. Las expediciones navales permitieron su expansión. Se inician relaciones marítimas entre Occidente y China. Los primeros en llegar fueron los portugueses y después de 1570 comienza el comercio entre China y los españoles que estaban en Filipinas. En 1619, los holandeses se asentaron en Taiwán y tomaron el poder de las Islas Pescadoras. Algunos misioneros de Europa comenzaron a predicar el cristianismo. El imperio cae gracias a una rebelión impulsada por la incapacidad del gobierno.
la dinastía Qin. Su organización era centralizada y era aquella que tomaba decisiones. En esta época, la población se duplicó, pero su producción no logró expandirse de la misma manera. La situación económica de los campesinos estaba empezando a disminuir y se deteriora la economía. A través del número limitado de comerciantes chinos se llevaban a cabo los intercambios comerciales. Gran Bretaña compraba el té de China e introdujeron el opio de India. Con su histórica autosuficiencia económica, no tenían interés en incrementar el comercio. Sus relaciones comerciales eran bajo sistemas tributarios, decidieron restringir las importaciones de opio en aras de detener su comercio y finalmente decidieron cerrar sus relaciones comerciales. Durante la década de 1850 se agitaron los cimientos del imperio por la rebelión Taiping, una revolución popular de origen religioso, social y económico. Su dirigente se llegó a considerar a sí mismo hermano pequeño de Jesucristo y que por mandato divino se le había ordenado deshacerse del mandato manchu de China y establecer una dinastía cristiana, enfrentada a la realidad de tener que mantener relaciones con los más poderosos estados de Occidente y destrozada por una rebelión interna de proporciones sin precedentes. Pretendió reformar su política para garantizar la supervivencia del imperio y desde los años 1860 a 1895 se hicieron intentos para restaurar el gobierno siguiendo principios confucianos. En 1875, Occidente y Japón comenzaron a desmantelar el sistema chino de estados tributarios, manteniendo en el sureste de Asia la Guerra Chino-Francesa de 1884 y 1885. Puso Tonkin bajo el imperio colonial francés y el año siguiente Gran Bretaña ocupó Birmania en 1894. Los esfuerzos japoneses por anexarse Corea originaron la Guerra Chino-Japonesa. China sufrió una derrota decisiva en 1895 y se vio forzada a reconocer la pérdida de Corea y pagar una enorme indemnización de guerra y ceder a Japón la isla de Taiwán y la península de Liaodong. Hacia 1898, un grupo de reformadores ilustrados adquirieron gran influencia sobre el joven y abierto emperador Guangxu. Aplicaron un programa de reformas diseñado para convertir a China en una monarquía constitucional y modernizar su economía y su sistema educativo. La República de China mantuvo una frágil existencia desde 1912 hasta 1949, aunque se adoptó una constitución y se estableció un parlamento en 1912. Posteriormente, el parlamento fue disuelto. Durante la Primera Guerra Mundial del año 1914 a 1918, Japón buscó obtener una posición de supremacía indiscutible sobre China. En 1915 presentó a China las denominadas 21 demandas. China esperaba que Estados Unidos, de acuerdo con sus políticas de puertas abiertas, le ofreciera su apoyo. Sin embargo, este apoyo no llegó por parte del presidente americano. Tras ser sofocado, siguió el periodo de examen y reajuste, desde el cual surgieron dos objetivos claros: deshacerse del imperialismo que se cernía sobre China y restablecer la unidad nacional. Se fueron acercando progresivamente al pensamiento marxista-leninista y a la Unión Soviética. El Partido Comunista Chino, PCCH, se fundó en Shanghái en 1921, contando entre sus primeros miembros con Mao Zedong. En 1937, Japón y China comenzaron una guerra a gran escala como resultado de una escaramuza en el puente de Marco Polo, cerca de Pekín. Hacia 1938, Japón controlaba la mayor parte del noroeste de China. Sufrió un importante debilitamiento militar y financiero mientras los comunistas expandían de manera significativa sus bases territoriales y sus fuerzas militares, gracias al aumento de la militancia en el partido.
En 1945 estalló la lucha entre los comunistas y las tropas del Kuomintang, Manchuria. El conflicto estalló en una guerra civil a gran escala y desaparecieron todas las esperanzas de un acercamiento político. Las fuerzas gubernamentales se encontraban agotadas por las muchas guerras a las que debieron afrontar durante tanto tiempo. La resistencia nacionalista cae en 1949 y la revolución comunista había triunfado para este momento en China. El Consejo de Gobierno Central Popular inició la elección de los congresos populares locales en 1954. En este mismo año se completó la red de congresos electos. La Constitución de 1954, que reemplazó a la Ley Orgánica de 1949, confirmó la ley fundamental del país y a su vez confirmó la hegemonía del Partido Comunista Chino e introdujo cambios destinados a centralizar el control del gobierno. La política básica del régimen comunista fue transformar a China en una sociedad socialista. Para alcanzar este fin, se utilizaron ampliamente la educación en los principios del marxismo-leninismo y la propaganda política. Se controló estrictamente la religión, se obligó a los misioneros extranjeros a salir del país y se colocó a clérigos chinos dispuestos a cooperar con los comunistas. El mandato de las iglesias cristianas se buscó suprimir las ideas anticomunistas. Entre octubre de 1949 y octubre de 1950 se ejecutó a más de 1 millón de los denominados elementos contrarrevolucionarios. La primera acción de los comunistas fue reconstruir la economía, que se había visto afectada por las consecuencias de la década de guerras continuas. Inmediatamente instituyeron medidas severas para controlar la inflación, restaurar las comunicaciones y restablecer el orden interno necesario para el desarrollo económico. La industria privada pasó gradualmente a estar bajo propiedad mixta